Buenas tardes, bienvenidos. Este vídeo pueden verlo completo en YouTube, simplemente buscando El cielo de Comellas, y verán pues el magnífico trabajo de recopilación que se hizo en un homenaje que le hicieron a José Luis en el año 2008, creo que fue. O también pues dentro de la entrada de Mairena Wiki, en la que hemos puesto una ficha de José Luis Comellas. En nombre del Ateneo quiero comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Mairena por su colaboración en la celebración de esta conferencia mediante estas magníficas instalaciones. El Ateneo agradece a nuestro conferenciante que haya aceptado la invitación de venir esta tarde a Mairena del Alcor para hablarnos de una de sus grandes pasiones, la astronomía. José Luis Comellas es un hombre, como habéis podido comprobar, polifacético. Ha sido catedrático de Historia, astrónomo amateur de reconocido prestigio, gran aficionado a la música, a la meteorología y al montañismo. Y sin lugar a dudas, junto a su familia, un gran enamorado de nuestro pueblo. Y ya sin más dilación, pues cedo la palabra a nuestro conferenciante, José Luis Comellas. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias a todos los que han participado, muy especialmente, por supuesto, a don Luis Pérez Madroñal en todo este acto muy bien organizado, en el cual yo quisiera colaborar pues, con una charla sencilla, inteligible, no demasiado larga, vamos a ver lo que dura la cosa, pero espero no abusar de su paciencia. En realidad es para mí un motivo de satisfacción poder hablar en Mairena, a gente de Mairena, sobre algo que me ha hecho muy feliz en esta ciudad, en sus alcores, durante muchos años. Fui aficionado a la astronomía como, en ese vídeo que me hicieron hace algunos años. Desde muy niño, más o menos los 4 o 5 años, naturalmente con medios muy rudimentarios, pero esta afición se mantuvo siempre. Cuando llegué a Sevilla, en 1963, procuré comprarme un pequeño telescopio y pude observar desde la terraza de mi casa en el barrio de Los Remedios. Entonces no había todavía demasiada luz ambiental, se podía ver la Vía Láctea desde el centro de Sevilla. Y disfruté con observaciones relativamente útiles, hasta que poco a poco esas luces fueron llenándolo todo, y sobre todo no este tipo de farolas que alumbraban fundamentalmente el techo, sino esa costumbre o manía que existe en todas partes de grandes globos luminosos que iluminan el cielo innecesariamente y con mal perjuicio para la observación de las estrellas. Si tengo tiempo, luego hablaré un poco de lo que han visto los marineros en el cielo, para ver cómo eran otros tiempos en que desde la misma Mairena o en los Alcores se podía divisar miles y miles de estrellas. El hecho es que esa imposibilidad me hizo la sugerencia de ir a adquirir una parcela en la sierra, en una urbanización, hasta que vi como que se llenaba también de globos luminosos. No me sirve de nada, buena la he hecho si instalo aquí en mi observatorio. Y fue entonces cuando vino el descubrimiento de los Alcores. Fueron mis amigos, la familia Jordano, Juan Jordano padre, fallecido ya, compañero mío en Santiago y luego en la Universidad de Sevilla, los que me hicieron ver lo que son los Alcores y pude contemplar la magnificencia del paisaje y del cielo al borde de la ladera. Desde luego, muchos marineros casi no saben lo que tienen, hasta qué punto se puede, desde una altura no superior a 150 metros sobre el nivel del mar, más o menos a 65 metros sobre el Sagrado, a 85 metros sobre el cauce del Guadaira, el paisaje que hay. Se pueden distinguir las cordilleras de la Perimétrica Occidental, se puede ver la zona de las marismas, se puede ver el repetidor de Jerez, se puede ver con buena vista, cuando hay una visibilidad excelente,
el punto más lejano que se ve desde Mairena, que es la Sierra de Priego, a 185 kilómetros de aquí. Pocos lugares hay donde sea posible ver tan lejos. Y al mismo tiempo, el Alcor de Mairena permite también ver un cielo magnífico por una serie de circunstancias. Por un lado, está orientado hacia el sudeste, es decir, de espaldas no solo a las luces de Mairena, no, a las del Viso, a las de Carmona, a las de Alcalá y, por supuesto, a Sevilla. Sevilla hace ya una especie de aurora hacia el oeste-noroeste que desde allí no se ve. Y este horizonte sureste y sur muestra unas magníficas posibilidades. En segundo lugar, resulta que está por encima de las nieblas superficiales. ¿Cuántas noches hay de niebla en que es posible todavía ver las estrellas desde los Alcores? Muchas veces lo he visto, como avanza por la vega una barra de niebla y seguimos por encima de ella contemplando todo lo que hay en el cielo. Y sobre todo que en dirección sur hay como una concavidad de la Tierra que llega hasta las marismas, allí casi un horizonte negativo, es decir, que se ve algo incluso por debajo del horizonte. Y esta es la causa de que se pueden ver desde los Alcores estrellas que teóricamente no debieran ser visibles. Como por ejemplo, la Omega del Centauro, que no es una estrella, tiene un nombre de estrella, pero es un maravilloso cúmulo globular, o la galaxia activa, interesantísima, que es NGC 5128. Cuando en un curso en Argentina hablé de estos objetos que yo había contemplado, es imposible, si hay que venir al hemisferio sur. Digo, no, pues esto lo vi desde Mairena del Alcor. Es así, efectivamente. Los que quieran algún día podrán comprobarlo. Bien, esas son las magníficas condiciones que tiene para la observación astronómica nuestro Alcor. Por otra parte, el panorama celeste es una maravilla en cada una de las estaciones, sobre todo ahora en invierno y también en verano, donde se ve la Vía Láctea, desde Cefeo y Perseo hasta el fondo del horizonte sur, allá por Sagitario y Escorpio. No sé si es posible ahora proyectar este panorama. Este es el inalámbrico. Para que me sigan oyendo, aunque quizás puedan escucharme de todas formas si hablo fuerte. Pero este panorama se puede aquí nada más que ver como muy simplificado, pero quizás aquellos que no estén muy acostumbrados a ver el cielo se dan cuenta de lo que se ve mirando hacia el sur desde la puntita de los Alcores. Aquí tenemos una serie de estrellas y de astros que son conocidos de mucha gente. En el centro está Orión, con esas estrellas, un cuadrilátero de estrellas francamente brillantes, especialmente Betelgeuse, y esta otra que es Rigel. Una es una gigante roja y otra una gigante azul. Si viajamos varias veces con la vista, de Betelgeuse a Rigel, de Rigel a Betelgeuse, nos daremos cuenta de que son completamente distintas. Una es muy roja y la otra es muy azul, y las dos son estrellas enormemente brillantes. En realidad, Betelgeuse es tan enorme que mira como 100 veces el tamaño de nuestro Sol, hasta el punto de que si lo colocáramos en lugar del Sol quedaríamos englobados en la propia masa solar, nos abrazaríamos inmediatamente. Bueno, esto es imaginarlo. Y la otra estrella, Rigel, es una gigante azul, menor en tamaño, sin embargo 10.000 veces más brillante que el Sol. Esta estrella pues tampoco nos permitiría la vida. ¿Por qué? Porque con 10.000 soles en el firmamento, esto es la temperatura que estaríamos sometidos, y además las radiaciones ultravioletas nos matarían instantáneamente. En el fondo es bueno tener una estrella medianita como el Sol, que nos sirve, nos permite tomar el Sol tranquilamente y no pasa nada. Bien, pues además de estas dos estrellas hay otras dos. Bellatrix, que es francamente brillante, esta otra es la capa de Orión, y en el centro están las tres Marías, que son tres estrellas también gigantes azules, muy lejanas,
perfectamente tendidas, en línea recta, y que nos permiten orientarnos mejor. Pero fíjense ustedes que, además de estas tres, esas otras tres, menos brillantes, pues se distinguen perfectamente. Ahora bien, si nos fijamos, tratamos de concentrar la vista, veremos que la de en medio no es una estrella, es una especie de nubecilla blanca que tiene una tonalidad muy especial que parece titilar, parece temblar en medio del firmamento. Es una de las más hermosas nebulosas del cielo, M42, que simplemente con prismáticos ya se ve que es una nebulosa, y con telescopio se puede apreciar esa forma como de flor que se abre y que tiene un espectáculo celeste maravilloso que se puede estar contemplando durante mucho tiempo. Bien, por otra parte, las Tres Marías nos permiten viajar. Sigamos la línea hacia arriba y veremos una estrella muy brillante que es Aldebarán, Alfa del Todo, una estrella amarilla que también luce en el cielo del invierno. Y si prolongamos la línea, veremos esto de aquí, que es un cúmulo, el cúmulo mejor visible a simple vista. Le llaman, los marineros le llaman las 7 cabrillas, son las Pléyades, al fin y al cabo son 7, y un cúmulo estelar bellísimo, rodeado de nebulosas y con telescopio, tenemos sobre el espectáculo. Pero ver las Pléyades vale la pena porque nos ofrece esta mezcla de cúmulo y nebulosa, donde estrellas todas muy azuladas, jóvenes, acaban de nacer, como quien dice, y tienen toda la vida por delante. Y si vamos por las Tres Marías hacia el otro lado, encontramos aquí la estrella Sirio, la más brillante del cielo, al menos con 5 magnitud, menos 1,5 magnitud, y la más brillante de todas las que se ven en el cielo del invierno. Sirio tiene una fama especial, todo el mundo la admira y vale la pena verla. Con un gran telescopio se ve que es una estrella realmente doble, tiene un pequeño satélite que da la vuelta a la estrella principal en 50 años. Y otra estrella, por ejemplo, está la Beta, es una otra gigante azul muy lejana y se ve también claramente azulada. A la izquierda está Procyon, Alfa de K menor, y luego pues, por ahí arriba están Géminis, los gemelos, están un poco fuera del campo de esta visión. Lo que más nos destaca ahora mismo es este lucero tan brillante. No es una estrella, es Júpiter, el rey de los planetas, que está en estos momentos en enero de 2014, en su mejor momento, a una distancia pequeñísima, nada más que 500 millones de kilómetros, y por eso parece que deslumbra tanto, y es el rey del cielo durante mucho tiempo, hasta mediados de la primavera. Bueno, también debo decirles que aquí este objeto sobra. Ese objeto existe realmente. Es la Luna, que han tratado de suavizarla, hace unos días, cuando se hizo esta toma. Ahora mismo la Luna está ya mucho más hacia el este, está hace una hora que ha salido, ya tiende a cuarto menguante. De todas formas, bueno, para pensar, saber cómo va la Luna. Y todo este espectáculo, fíjense ustedes, Betelgeuse, Rige, Regulus, Castor, Polus, Procyon, Aldebarán, es un conjunto de 8 estrellas de primera magnitud. Jamás en ningún otro rincón del cielo veremos 8 estrellas de primera magnitud que casi se pueden tapar con la palma de la mano. Es la maravilla del cielo del invierno. Cuántas cosas se pueden ver en un espacio pequeño. Y si vamos a los balcones, les invito a ustedes que ven en cualquier momento, podrán en una noche despejada, hoy no precisamente, y cuando no haya luna, la luna ya se está marchando ahora, de poder contemplar todo este cielo estrellado que impresiona a cualquiera, ¿verdad? Que impresiona por su belleza, por su magnitud. Luego, si llegamos a ver algo más, bueno, las distancias. De ello, a ello me referiré dentro de un momento. También es bonito el cielo de verano, que son las Vía Láctea, ¿no? Que tiene otras muchas estrellas muy brillantes, como Vega, como Arturo, como Antares, Altair, no tan concentradas como en invierno, pero también vale la pena observarlas. En primavera no hay demasiadas estrellas brillantes, hay un cielo más abierto, estrellas muy separadas, pero en cambio para un astrónomo es muy interesante porque esa zona de Leo, de Virgo, de la Hidra,
está cuajada de galaxias lejanísimas y muy dignas de ser estudiadas. Y en otoño, bueno, se ven bastantes estrellas, las del verano todavía, y empiezan a llegar las del invierno. El cielo del otoño no es especialmente bello, pero tiene algunas cosas de cierto encanto, incluyendo, por ejemplo, la gran galaxia de Andrómeda, que es la única galaxia que puede ser vista por el ojo humano a simple vista. Recuerdo que en una ocasión de una charla como esta, en Soria, les hablaba, entonces era el mes de octubre o noviembre, que cómo es posible ver una galaxia. Y al final me dijeron, bueno, ¿y dónde se puede ver? Hace falta un sitio donde hay pocas luces. Y me llevaron a un parque cercano. Y allí les dije, vamos a ver, ven ustedes ahí el cuadrado de Pegaso, así, un cuadrado. Luego salen 3 estrellas en línea recta, son Andrómeda. Es verdad, son 3 estrellas. Pues fíjense ahora en la central. ¿No ven que es más roja que las otras? Pues sí, es más roja. Y ahora, verán, de esa estrella roja, hacia la derecha y para arriba, una estrellita. Después otra estrellita. ¿La ven? A ver, sí, las 2 estrellitas, la de arriba. Bueno, la de arriba. Fíjense bien. ¿No les parece que al lado de esa de arriba hay algo raro que tiembla? Una nubecilla pequeñísima. A ver, pues ya veo, es verdad. Bueno, pues pueden ustedes tener la satisfacción de poder decir, somos los únicos habitantes de Soria que hemos visto sin telescopio una galaxia, que hemos llegado más lejos que mucha gente, a 2,5 millones de años luz. Y aquello dejó contentos a los que fueron a la conferencia, porque les gustó más ver con sus ojos una galaxia que todo lo que yo había podido contar. Así es como el cielo hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Y entonces cuando nos llena la emoción y comprendemos mucho mejor las cosas. Bien, para naturalmente ver lo que es posible distinguir desde los Alcores, pues construí el observatorio, una casa donde pudiera estar mi familia y una torreta, y en la torreta una cúpula giratoria. Algunos la habrán visto ya. Esta cúpula se puede dirigir en varias direcciones. La gente me decía, pero ¿para qué se mete usted ahí debajo? Cuando lo mejor es observar así, a pleno cielo. Naturalmente que es lo mejor. Pero, naturalmente, dentro de la cúpula es posible conservar el telescopio, que no entre la humedad, que no llegan los vientos, está uno protegido del ambiente, y por otra parte es posible seleccionar la parte del cielo que se quiere observar. Allí, con mi ecuatorial, he podido observar muchos miles de objetos. Ante todo, conviene preparar la observación con un programa que es específico para esta noche. Esta noche hace levante, entonces las imágenes están un poco cortadas, no voy a ver pues, digamos, detallitos pequeños en planetas, tampoco estrellas dobles muy próximas entre sí, pero en cambio está garantizado que la noche va a quedar totalmente despejada. Por el contrario, hace poniente. El poniente es un viento tendido, un viento que no hace temblar las cosas, no es turbulento y permite ver mucho mejor los detalles pequeños. A lo mejor pues vienen nubes o viene niebla o lo que sea. Cada viento y cada situación meteorológica aconseja un programa concreto y específico. Y es así como he ido observando por los años 70, 80, 90, hasta fines del siglo XX, miles de objetos, no sé cuántos miles, pero muchísimos. He dedicado muchas noches a la observación del cielo, siempre siguiendo programas. Hay cosas tan bonitas que la nebulosa de Orión, por ejemplo, o las Pléyades, o qué sé yo, pues la misma galaxia de Andrómeda. Hay varias que verlas muchas veces, otras no, en una sola ocasión, pero con esas observaciones, con esas medidas, determinando por el fotómetro o por el micrómetro una serie de magnitudes que pueden ser luego utilizadas para deducir consecuencias. La observación quiere un carácter científico y al mismo tiempo un carácter lúdico. Lo pasa uno estupendamente y al mismo tiempo está haciendo ciencia, está calculando, está observando, está midiendo. La astronomía tiene esa enorme ventaja de proporcionar placer y al mismo tiempo utilidad. Las estrellas dobles son el objeto al cual me he dedicado más tiempo, creo que ya le hablan de
don Ramón Ayer, catedrático de astronomía en la Universidad de Santiago, era un hombre pequeñito, todo sonrisa y gafas, pero delicioso, encantador, un hombre de Dios, un sacerdote, buenísimo, amigo de los estudiantes, que nos recibía siempre con un enorme cariño, y me enseñó la observación de las estrellas dobles, la medida micrométrica, la distancia, el ángulo de posición, calcular órbitas, y todo ello permitió muchas observaciones, unas 5.000 estrellas dobles, que son las que aparecen en mi catálogo. Hace pocos días ha aparecido la tercera edición de este catálogo, hecha ya por mis amigos de Extremadura y de Salamanca. La podrán ver a través de internet, porque es una edición digital, pero ahí aparecen ya no 5.000 sino 6.400 estrellas actualizadas, o sea, a 2014, con todos los datos y con toda la realidad. Las estrellas dobles son muy útiles porque nos permiten, como están las dos a la misma distancia, pueden establecerse perfectamente la relación masa-luminosidad. Y esta relación es fundamental para comprender la astrofísica y sobre todo para calcular la evolución estelar. Estas estrellas son viejas, son jóvenes, y entonces se ve cómo evoluciona más rápidamente la mayor. Al contrario, el coche quizá en la realidad biológica, una mariposa vive muy poco. Bueno, un virus, por lo general, no vive más de 4 segundos. El virus de la gripe, ¿eh? Oh, cuidado, la gripe A. No vive más de 4 segundos si no tiene a quien devorar, o sea, no tiene células de que alimentarse. Y en cambio, pues un hombre puede vivir 80 años y un elefante vive más de 100 años. En cambio, las estrellas, cuanto más gigantes, más efímeras son. Viven pocos millones de años. Y en cambio, las pequeñas estrellitas enanas, las enanas rojas, bueno, pueden vivir miles de millones de años. Pero este tipo de vida estelar se puede determinar fácilmente con la observación y el cálculo de las estrellas dobles. Los cúmulos, las Pléyades son un cúmulo, el pesebre se ve también ahí, en Cáncer, en la parte izquierda, y se ven varios docenas de cúmulos, algunos bellísimos en Orión, al norte y al noroeste de Orión, que pueden ver pues, estos enjambres de estrellas en distintos por su forma, su disposición y su color, dignos de ser observados. Luego los globulares, que son también cúmulos, pero están formados por miles de estrellas lejanísimas y que casi parecen como un disco, estas son esferas, brillante, y que muy difícil desdoblarlas, aunque a veces con una noche tranquila se puede ver con miles, y se ven como granitos que llenan todo este espacio. Los cúmulos globulares están mucho más lejos que los otros, están en los bordes de la Vía Láctea, en los bordes de nuestra galaxia. O las nebulosas, esas nubes como centales tendidos en medio del cielo de colores, como telas de distintos aspectos, o algunas desgarradas, que vale la pena observar porque son todo un maravilloso espectáculo. Y finalmente las lejanísimas galaxias. Las galaxias están tan lejos que la verdad es que se emociona uno, aunque no sea más que esa galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz. Pero hay algunas, cuando encontré una, no muy lejos, en el cúmulo de Coma, que dista unos 350 millones de años luz, quedé también impresionado, me fui a la cama pero no pude dormir. Así es la vida de un astrónomo. Bien, de modo que las distancias es otra magnitud que podemos también determinar en las estrellas. No quiero abrumarles con estas distancias, pero fíjense cómo la distancia, al mismo tiempo que una magnitud, es también otra magnitud de tiempo, porque la luz marcha a 300.000 kilómetros por segundo. Es enormemente rápida, una velocidad capaz de dar 7 vueltas al mundo por cada latido de nuestro corazón. Y sin embargo, bueno, tarda años o siglos o milenios o millones de años en llegarnos desde aquellos lejanos objetos hasta nosotros. Por lo más cercano que tenemos, la Luna, está a 1,5 segundos luz. Es decir, la luz de la Luna nos tarda en llegar nada más que 1,5 segundos. Sin embargo, qué mal lo pasamos aquel día 22 de julio de 1969, cuando más o menos 1.000 millones de personas contemplamos
el regreso del módulo lunar, después de que Armstrong y Aldrin, los primeros hombres que pisaron la Luna, iban a regresar. Allí se veía que el módulo, la cámara de televisión estaba apuntando y alguien de la NASA iba contando el tiempo que faltaba. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y no despega, no despega, no despega, se van a morir, se van a morir. Fue tremendo, ¿eh? Lo malo que le pasamos a esos 1.000 millones de personas, de España, de Filipinas, de Rusia, de Japón, de todas partes, contemplando aquella escena. No hubo retraso de ninguna clase. Lo que pasa es que mientras la orden de despegue llega al módulo lunar, desde que la imagen, la señal transmitida por televisión llega hasta la Tierra, pasan 3 segundos. 3 segundos que se nos hicieron siglos. Algo tremendo. Y al fin salió disparado el módulo lunar a una velocidad enorme, porque en la Luna hay mucho menos gravedad que en la Tierra. Pues bien, las estrellas, también las estrellas de la mayor, por ejemplo, están a 40, 60 años luz. La estrella polar está a 300 años luz. Las estrellas, bueno, de Orión ya ven que están entre 500 y 1000 años luz, y así sucesivamente. Los confines de la galaxia están a 100.000 años luz. Las galaxias están a millones de años luz, a veces cientos de millones o miles de millones. Y en fin, así pasa con todas las estrellas. Bien, esto es lo que se puede ver, lo que se puede contemplar, lo que se puede pensar desde el Alcor. Simplemente unas palabras para recordarles, me parece que ya veían que el Alcor es el nombre de una estrella y al mismo tiempo el nombre de una formación geográfica. ¿Qué es nuestro Alcor? No lo sabemos, los geógrafos siguen discutiendo. Es una tecla levantada, es una falla inversa, es una consecuencia del choque alpino con las calcarenitas que están por aquí, y limitaban antes el Lacus Ligustinus. No está muy claro. Pero el hecho es que el Alcor es una elevación. La palabra Alcor significa en árabe jinete. Y por definición o por, no sé, analogía, todo lo que está encima de otra cosa. El Alcor está encima de la Vega. Y la estrella Alcor está encima de Mizar. Ahora no pueden verla, no sé si quizás yendo por la carretera de Brenes, cuando desaparecen las luces, se puede ver la Osa Mayor. En la Osa Mayor tiene un cuerpo de 4 estrellas, cuadrilátero, y luego una cola inclinada, una cola curva, muy elegante. Y la de en medio de la cola, de esas 3 estrellas de la cola, la que está en medio es Mizar. Y si fijamos bien la vista, como si tiene otra estrellita muy cerca, es Alcor. Es la que está cabalgando el jinete sobre ese gran caballo que es Mizar. De modo que la estrella Alcor designa al mismo tiempo un cuerpo celeste, muy bonito, con telescopios maravillosamente, y también un fenómeno geográfico, y por eso a mi observatorio le da los nombres de Alcor, y este nombre ha sido conocido por muchos astrónomos de todas partes. Bien, y ahora paso, si quieren ustedes, a una cosa que es anecdótica que puedan imaginarse, pero que también tiene su sentido, y sobre todo es muy marinera. Es el cielo visto por los marineros, o mejor dicho, los nombres que la gente, especialmente la gente de edad, dan a las estrellas. Eso lo fui descubriendo poco a poco. Cuando hablaba del boyero, digo, sí, el boyero, aquella estrella, bueno, pues es el alfa del boyero. Esta es una constelación, no, es aquella estrella, el boyero. ¿Y por qué se llama el boyero? Pues porque es el que cuida los 7 bueyes. Ya me quedo un poco desconcertado. Los 7 bueyes, ¿cuáles son los 7 bueyes? Pues eso, está ahí. Digo, no, eso es la Osa Mayor. Pues no, señor, son los bueyes, los 7 bueyes. Digo, en todo caso será el carro. Mucha gente a la Osa Mayor le llama el carro. No, señor, no es el carro. Son los 7 bueyes que tiran del carro. Toma, no me doy cuenta. Los septentriones de las geórgicas de Virgilio han llegado hasta los viejos de Mairena. No sé por qué vieja tradición. Los septentriones, una palabra que significa norte, pues son los 7 bueyes que guían el carro de los cielos. O, por ejemplo, esta misma estrella que se llama Arturo, otros le llaman el rabo. ¿Por qué le llaman el rabo? Pues porque hace mucho tiempo, yo no lo vi, pero mi abuelo me contó, mi bisabuelo, que tuvo un rabo largo. Caramba, ¿cómo tuvo un rabo? Entonces me puse a pensar, tiene que ser un cometa.
como un cometa que coincidió exactamente el núcleo con Arturo. Me puse a hacer cálculos, pues debe ser este o este o este. Entonces el cometa Donati. Y el cometa Donati, además que el primero que ha sido fotografiado, pueden ustedes, si quieren, googlear, y ponen cometa Donati, y aparecerá la primera foto que se tomó de un cometa, justamente el día 10 de octubre de 1858, en que se ve el núcleo del cometa que parece partir de la estrella Arturo. Aquella imagen curiosa, una estrella que tiene un rabo, ha perdurado hasta ahora, o hasta hace 20 años, y que mucha gente, esa estrella tuvo un rabo, le llaman el rabo. O por ejemplo, bueno, Orión, esa constelación tan hermosa, está ahora mismo en el centro sur de nuestro cielo, llaman el gigante o el cazador. Efectivamente, Orión era un cazador. Y a las tres Marías les llaman los artilleros. ¿Cómo pues los artilleros? Es un nombre relativamente moderno, puesto que la artillería no aparece hasta la edad moderna. Pues sí, sí, los artilleros. Y todo el mundo coincidía, son los artilleros. Hasta que llegó un viejo, el más viejo de todos, que era pastor. Dijo, no señor, no son los artilleros, son los astillejos, los astillejos. Toma, de astericulum, las estrellitas. Claro, son las tres estrellitas del centro de Orión. Y qué nombre tan bonito, cómo lo han castellanizado, no sé cómo ni cuándo, los astillejos. O, por ejemplo, las 7 caballeras, las Pléyades, que eran 7 hermanas que de pronto el gigante se puso a perseguirlas, se convirtieron en pájaros y están escapando del gigante y hasta ahora no ha conseguido. Toma, esto está en los trabajos de los días de Hesiodo. ¿Cómo ha llegado todo eso hasta nosotros? Es realmente increíble, ¿verdad? Y mi sorpresa mayor, casi inexplicable, fue cuando designé la estrella más brillante del cielo, y la tienen, Sirio. ¿Y esa estrella cómo se llama? Esa es el Miguero. El Miguero, qué nombre tan feo. La estrella más hermosa del cielo le llaman el Miguero. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando aparece de madrugada hay que preparar las migas, porque llega el momento de salir al campo. Entonces ya no supo ya qué pensar. El Xiotis de los egipcios, el Poikilos airios de Hesiodo, la Ruber canícula de Séneca. Significa todavía, para los campesinos de la primera mitad del siglo XX, aquella estrella que cuando se ve de madrugada obliga a ir preparando el cuerpo porque llega el momento de salir al campo. Son 5.000 años de tradición. ¿Cómo es posible eso? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y pienso que sería muy útil, si todavía queda algún viejo por aquí, que es centenario. Ya no podría no estar con nosotros Pepito Jiménez, que para mí es una persona entrañable, presidente de la cooperativa, que vivió 99 años y que venía todos los días a hablar alcohol, porque tenía que vivir aquello, vivir el paisaje, vivir la tierra, vivir cómo se preparaban las cosechas. Me decía muchísimas cosas, ¿no? Lo que tiene que ser, el diario tiene que llover o no tiene que llover, o cómo se valía el diario ABC para calcular los litros por metro cuadrado que caían. Dejaba el periódico, sostenido por 2 piedras para que no volase con el viento. Al día siguiente lo abría, 17 páginas mojadas, pues han caído 6 litros. 34 páginas mojadas, han caído 11 litros. Con quien calculaba los litros por metro cuadrado a través de un periódico. Y otras muchísimas cosas que sabía. Me enseñó a plantar árboles y no sé cuánto. Pero, en fin, era un hombre entrañable que le he querido muchísimo. Pues bien, era el que más noticias tenía de las viejas estrellas. Un estudio de campo en que los viejos nos digan los antiguos nombres de las estrellas sería definitivo para reconstruir esta posibilidad de averiguar por qué medio o cómo el campesino andaluz puede conservar memoria histórica de hace miles de años. He leído muchos libros sobre historia de las constelaciones, franceses, ingleses, belgas, un alemán, y ninguno da noticias de estas tradiciones que se conservan hasta de los egipcios, otros pueblos mediterráneos. ¿Y cómo es posible que Andalucía sea la tierra de esta larguísima memoria histórica? Francamente no lo sé, convendría averiguarlo. No soy historiador de tiempos antiguos, pero me asombra el pensar
cómo la gente sabe tantas cosas, muchísimas más que yo y que cualquier astrónomo, sobre la naturaleza de las estrellas, tal como las vemos, dónde están y qué papel cumplen en las viejas mitologías. Bien, y por último, si quieren ustedes, ya voy a terminar, para no cansarles más, pónganme las preguntas que quieran. Eso es otra cosa. Les recordaré una simple anécdota para que se rían un poco. Regresaba una noche, después de haber dedicado a un programa de dobles varias horas, desde Sevilla, desde Mairena hasta Sevilla, y al llegar a la autovía, entonces aún no había autovía por aquí, era una carretera, desemboca en la autovía cerca de Alcalá, y este está la Guardia Civil, me detiene. Buenas noches, ¿a dónde va usted? A Sevilla. ¿De dónde viene? De Mairena del Alcor. El concierto de Tintín. ¿Y qué estaba haciendo en Mairena del Alcor a estas alturas, a las 12 de la madrugada? Yo dije la verdad, observando estrellas dobles. ¡Venga, venga! Me enchufaron el alcoholímetro. Imagínense, estrellas dobles. Está clarísimo. Bueno, aquello dio 0. Y luego me aguantaron 10 minutos de explicación sobre cómo son las estrellas dobles, para qué sirven, etcétera, etcétera. Pero bueno, una cosa muy graciosa que la recuerdo toda mi vida, que es una anécdota digna de ser conocida. En fin, aquí está, pues mi obra, los catálogos, la guía del firmamento y demás, son hechas en Mairena del Alcor. La guía del firmamento, que se encuentra, por ejemplo, se puede encontrar en las bibliotecas de Moscú, o ha servido de libro de prácticas en la Universidad de Berkeley, en California. Menciona varias veces Mairena del Alcor, que así como ha dado la vuelta al mundo, y para mí es una satisfacción enorme el poder saber esto, y poder saber también que puedo hablar con los marineros sobre lo que se ve desde los Alcores, porque es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias a todos. Primera pregunta, ¿no? Sí. Bueno. Dejamos esta fija y este... Sí, a ver si podemos intentarlo. ¿Sí? Bueno, sí. Como les dirá don Luis, si quieren, pueden hacer cualquier pregunta, cualquier observación, o no estar de acuerdo conmigo. Y así pues hay un mínimo de coloquio. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? La primera es la más difícil, después ya... Hola, buenas tardes. Hace unos meses o así leí que una niña de 10 años, creo, había descubierto una galaxia y me quedé un poco asombrado. Era en Estados Unidos. Y digo, pero bueno, ¿cómo se puede descubrir una galaxia hoy en día? ¿No la habían descubierto ya? ¿Y cómo lo hace una niña de 10 años? No sé si estoy equivocado o... Algo venido sobre la cuestión, que por supuesto no es una galaxia que haya descubierto ya observando, sino en una fotografía celeste, siguiendo un mapa del cielo, y aquella galaxia no tenía denominación. Naturalmente que todas estas galaxias han sido fotografiadas, estudiadas y analizadas, pero no le habían dado el nombre de NGC o IGC. ¿Mejor así? Con los dos. Con los dos, perfectamente. Con lo cual, como no tenía nombre, pues le dieron el nombre de la niña. Pero vamos, no es un descubrimiento, digamos, específico, un descubrimiento concreto de un objeto desconocido. Pero en fin, aquello hizo famosa a la tal niña. Bien, ¿alguna observación más? Sí, una pregunta. Bueno, haremos el duete. Don José Luis, quizá después de haber disfrutado de una magnífica conferencia dedicada a astronomía y después de muchos años también disfrutando en la facultad de su otra faceta, que no, pesada nada. Yo quisiera traer precisamente ese campo de la astronomía y unirlo con el campo de la historia en un tema que puede interesar a bastante gente, que es el tema de Colón, es decir, el tema del cielo de Colón. Colón ha sido muy polémico la figura, ha sido muy criticada en muchas cosas, ha sido muy alabada en otras, pero sí es importante la idea de la aportación que hacen en su texto sobre el descubrimiento, el Colón astrónomo, el Colón que comienza a intuir algunas ideas que después han sido básicas dentro de la astronomía, como esa de la aguja magnética, del cambio. ¿Podría ilustrarnos un poco sobre esa idea? Eso es fácil. Hay que decidir
que llega a América, que hace su primer viaje a través del Atlántico, no era un científico, era un gran navegante. Sabía distinguir la estrella polar y alguna estrella más, concretamente las guardas, la beta y la gamma de la Osa Menor, que naturalmente al girar, como toda la esfera celeste, alrededor de la polar, van marcando las horas. Por eso se llaman las guardas, porque sirven para relevar las guardias nocturnas. Sin embargo, Colón no es un científico. Todas las apostillas de Colón que tenemos en los libros que se encuentran en la Biblioteca Colombina son después del descubrimiento, es más, después del segundo viaje. Son de comienzos del siglo XVI. Porque como los sevillanos fueron los primeros en darse cuenta, por ejemplo, pues el mismo maestro Rodrigo de Centella, el fundador de la universidad, le disputaba a Colón que no es posible que eso sea las Indias. Pues que sí. Entonces Colón intenta hacer historia, y para lo cual recurre pues, a Ptolomeo, a Posidonio, a Ticearco, a una serie de autores antiguos que hablan de las Indias, pero naturalmente no saben muy bien dónde están. E incluso el mismo Séneca, por supuesto un cordobés muy sabio, dice que navegando desde Iberia pocos días hacia el oeste se encuentran en las Indias. Qué pequeño es el globo. Enseguida está Asia, que hacia el oeste de Portugal está Asia, lo cual no es cierto. Bien, pues Colón, equivocado, cree que son las Indias, lo que realmente no es. Ahora bien, en el primer viaje hace un descubrimiento fundamental, y es que el reloj de las guardas adelanta una parte de la noche y atrasa otra parte. Y de ello deduce que la polar se mueve. Y hallo que la estrella se mueve como las demás estrellas. Un descubrimiento sensacional porque destrona a la polar. O sea, la polar no es una especie de eje fundamental del universo y todas las demás no tienen la misma categoría que ese eje, que ese punto fijo que no se mueve. La polar se mueve también, que parece que da la casualidad que está muy cerca del polo celeste, pero no es el polo celeste. Este destronamiento de la polar tiene mucha importancia en cuanto que rompe viejos mitos y permite ir descubriendo cosas que señalan la realidad del mundo moderno. Justamente por entonces, ya lo he destacado, un canónigo de Cracovia, se llama Nikolai Kopernik, se disponía a hacer un descubrimiento todavía, un destronamiento todavía mayor. El descubrimiento de Colón, creo que si no llega a América, tiene que regresar. El hecho de haber destronado a la polar hubiera significado ya una nueva conciencia en la concepción del cosmos que hubiera cambiado muchas cosas. No sé si quieres saber alguna cosa más de los otros descubrimientos que hace Colón más tarde, pero el hecho es que no era un científico, pero sí conocía las estrellas como todos los navegantes. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, perdón, ¿me pregunta usted primero? Hola, antes que nada, sí, felicitarle por la conferencia y quería hacer una pregunta en el sentido del tema que ha sacado a colación el compañero, y es preguntarle sobre las fuentes de Colón, o sea, ¿dónde se informa, dónde se nutre de Colón a la hora de emprender el viaje? O sea, ¿de qué documentos cuenta Colón para emprender la empresa que... Bien, pienso yo que el único, no el único libro que había leído, sino la única fuente para orientarse y para tener una idea de qué es lo que se puede encontrar navegando hacia el oeste, en el Océano Atlántico, es Toscanelli. El Pablo del Pozzo Toscanelli fue un humanista de segunda línea que de pronto se le ocurrió que, dada el tamaño de la Tierra, era más fácil llegar a las Indias, es decir, a las costas asiáticas, desde Portugal, que, como estaban intentando los portugueses, dar la vuelta a África y por el Índico llegar hasta Extremo Oriente. Y todo se debe, eso es muy conocido ya desde muchas investigaciones que se han formulado a este respecto, se debe a que los astrónomos de alejandrinos habían determinado el tamaño de la esfera terrestre bastante bien. En el caso de Eratóstenes es realmente genial cómo llega a calcular casi exactamente el tamaño de la Tierra.
me parece que, hablando de estadios, llega a determinar que la Tierra tiene una circunferencia de 39.800 kilómetros, cuando realmente tiene exactamente 40.000 kilómetros de circunferencia. Pero, sin embargo, ocurre que en el siglo X, el califa Al-Mamón pidió a los navegantes que midieran la posición de varias estrellas, y es curioso que, triangulando, se puede determinar también con bastante precisión, sabiendo la diferencia en latitud, el tamaño de la esfera terrestre. Y ahí es donde se equivocó Toscanelli, porque así como se puede reducir el estadio a millas o a leguas, entonces habla mucho de leguas, en cambio la milla árabe es casi doble que la milla latina. Y este error Toscanelli no supo, no sabía lo que mide la milla árabe. En resumen, llegó a la conclusión de que la Tierra es poco más de la mitad de lo que mide. Y entonces sí que, naturalmente, sea más fácil llegar a China, a la India o a Japón, no digamos Japón, navegando hacia el oeste que navegando hacia el este. Fue un error lamentable. Y los mismos técnicos portugueses, los de Asunta dos Matemáticos, dijeron, no, esto es un disparate, ¿qué va? La Tierra es mucho mayor. Si navegamos hacia el oeste, tardaremos algo así como 7 u 8 meses. Y en un barco pequeño, entonces las carabelas, es imposible llevar provisiones para no morir de hambre y de sed en 7 u 8 meses. Es imposible la travesía. No se puede llegar. Hay que hacer lo que están haciendo, lo que estamos haciendo ya, buscando Asia, dando la vuelta por el sur a África. Tenían toda la razón. Y es más, hay libros que, por lo que sea, dan razón a los portugueses y no se la dan a los españoles. Suele decirse, los sabios de Salamanca se equivocaron al decir que era un disparate llegar... Pues no hay sabios de Salamanca, solamente hubo 2 o 3 astrónomos, consultados por los reyes católicos, que dijeron lo mismo que decían los portugueses. La Tierra es mucho más grande, no se puede llegar a Asia navegando hacia Occidente. Y Colón, sin embargo, pues tenía una especie de intuición especial, o algo más. Puede haber por ahí lo que se llamaba el protonavegante, algo por el estilo, una casualidad, no sé, lo que fuera. De hecho, Colón tenía la intuición de que iba a llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y al fin le dan una ayuda, no gran ayuda, pero resulta que la Pinta y la Niña estaban a disposición de los reyes porque los habitantes de Palos debían a los reyes varios años de alcabalas y no habían pagado. Y entonces lo que tenían a servir al rey con 2 carabelas. La Santa María fue alquilada. En total, que no costó mucho la navegación del descubrimiento. Y allá se fue Colón y encontró unas islas, después otra tierra más grande que los indios llamaban Coiba, Colba. Y es curioso como Colón sigue en la cabeza metida en las Indias y en las Indias, y la tierra del Gran Khan. Aquella escena, que también nos da risa, ríense todo lo que quieran, cuando Colón se encuentra con varios cubanos, nativos de Cuba, indios, analfabetos, incultos, y el Khan, los indios, Khan, ¿dónde? El Khan. Dicen, Cani, sí, Cani, ¿dónde está Cani? Y los indios se echan atrás, cogen sus azagallas, se ponen en actitud defensiva porque los Cani eran los caníbales, los que venían de vez en cuando para comérselos. Y tengo para mí, ya por cierto, que esta tierra pertenece a un rey que está en guerra con el Gran Khan, con lo cual ha llegado a Asia en Cuba. Y así, Colón pues estuvo mucho tiempo. Sin embargo, vamos a ver, hace no mucho he tenido ocasión de decirlo, lo repito, y creo que lo he dicho también ya en ese libro sobre el cielo de Colón, que descubrió América en 1500, 2 años antes que Américo Vespucci. Cuando se dio cuenta, navegando por Brasil, que llegaba muy al sur, Asia no llega muy al sur. Pues bien, Colón, en el tercer viaje, se metió por el Golfo de Paria, las costas de Venezuela, y se encuentra con una serie de corrientes que le hacen pensar. Mandó tirar un cubo al agua, lo recogió, bebió, y agua dulce. ¿Cómo es posible que haya agua dulce?
Y entonces se dio cuenta que había un río gigantesco que desembocaba por allí, que endulzaba aquel golfo. Y deduzco de todo ello, escribe Colón, que esta es una tierra grandísima, que se extiende latamente hacia el austro, de la cual nunca hubo noticia. Colón está diciendo que ha encontrado un nuevo mundo, una tierra grandísima, que se extiende hacia el sur, de la cual nunca hubo noticia. De la India hay de noticias desde el tiempo del Licearco. Con lo cual Colón se ha dado cuenta de que ha descubierto un nuevo mundo. Y sin embargo no lo dice. ¿Por qué? Porque lo que quería él era llegar a las Indias de verdad. Y por eso hace el cuarto viaje, tan trágico, tremendo, buscando las Indias por América Central, buscando un estrecho para atravesarlo y llegar a lo que realmente es el Pacífico. No sabía, y adivinaba. Tuvo noticias de algunos indios de que había un mar al otro lado de las montañas, pero no pudo llevar sus carabelas por ningún sitio hasta ese nuevo mar. Se murió, pero hay un trabajo muy bonito de una investigadora genovesa, muy agradable, que conocí en Argentina y que estudió muy bien la figura de Colón, y habla de el último tormento de Colón. O sea, Colón, al final de su vida, ya en Valladolid, donde va a morir, comprendió que el gran error de su vida fue el callarse, el no decir que he descubierto un nuevo mundo, vamos a conquistar ese nuevo mundo, sino quiero llegar a las Indias. Y como no llegó a las Indias, se murió el hombre, no pobre, pero en fin, despreciado por todos. El hecho es que Colón, por esa manía de llegar a las Indias, perdió América, que hubiera podido llamarse Colombia, no quiero con esto discutir nada, ¿eh? Pero en fin, aunque los argentinos siguen diciendo que es, bueno, América, porque Vespucci se dio cuenta de que era un nuevo mundo en 1502, cuando llegó a las costas, no de Patagonia, pero posiblemente del Río de la Plata. Bien, pues como quieran, se llama América, y América quedará para toda la vida. Pero realmente quien se dio cuenta de esto, pero no quiso decir nada, fue Colón. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias por brindar su tiempo esta tarde. Y bueno, quiero lanzar mi pregunta. Durante toda su vida que se ha dedicado a la astronomía, ha estado rodeado de gente que ha sentido mayor o menor interés acerca de esta ciencia. Y quiero preguntarle cómo ha evolucionado ese interés en la sociedad que le rodeaba sobre la astronomía. Si ha ido mejor, a peor, la gente está más interesada hoy en día. Muchas gracias. No puedo decir que esté más interesada, pero sí hay más gente interesada. Hay muchos motivos para ello. En primer lugar, ha aumentado enormemente la información. Hoy nos basta meternos en las redes para encontrar noticias de astronomía por todas partes. Se pueden leer muchos más libros. Hay telescopios mucho mejores que el mío. Ahora mismo Astro Sevilla y todo el conjunto de astrónomos sevillanos tienen una capacidad que yo nunca tuve cuando observaba desde Mairena. Y también el número de astrónomos aficionados, yo por ejemplo, no sé si el número 270 o algo por el estilo, hace ahora 40 y tantos años, ahora son miles y miles de astrónomos, muchos de ellos bien equipados y con el material suficiente. La cultura astronómica ha crecido. Sin embargo, yo diría, vamos, con permiso de todo, porque no sé, que el conocimiento de lo que es la astronomía en realidad es limitado. Es limitado en el sentido que a lo mejor sabemos lo que es una galaxia, o sabemos, qué sé yo, el cometa, esto que iba a venir, que va a estar ahora por las navidades pasadas, el espectáculo del siglo. Bueno, pues resulta que se ha desintegrado al pasar delante del Sol, y lo único que puede ocurrir ahora, a finales de enero, son lluvias de estrellas fugaces, pero son pedazos de piedra y nada más. Eso lo saben, pero en cambio, el que sepan exactamente qué es una estrella, o cómo una nebulosa por condensación forma estrellas, o qué diría yo, pues qué es la expansión del universo, de eso no saben demasiado. Hay que hablarles y la gente se interesa cuando les cuentas cosas. O cómo es, qué sé yo, pues la fusión termonuclear en el corazón de una estrella. Y sí, se interesan por ello. Pero si no, el conocimiento de la astronomía no es tan profundo como el que puede existir en otros campos, en los cuales la información es más popular, se llega a todas partes. Y creo que sería bueno que hay que dedicar a la astronomía, pues charle con la gente,
explique cosas, porque la astronomía es una, bueno, no digo enfermedad, pero en fin, es un saber muy contagioso. La gente se aficiona a la astronomía enseguida. Se hacen nuevos aficionados, entran en una agrupación astronómica, ya salen por las noches a observar, que es una, diríamos, una distracción bastante sana. No es que vayan a hacer ningún descubrimiento sensacional, pero quizás sea mejor el cielo en el campo con un telescopio o con una máquina fotográfica que, por ejemplo, la discoteca. No lo sé, la cosa tiene sus ventajas y un mérito. Pero para la juventud es muy bueno el ser aficionado a la astronomía. Y creo que ahora está creciendo bastante esta afición. Sí, dígame. Servidor, buenas tardes a todos estos. Asociado a Orión hay una serie de nombres que todavía se han conservado. Por aquí, por ejemplo, las Tres Marías, que lo he dicho. El Guerrero o los Reyes Magos. Pero hay un dicho aquí en Mairena que a mí me llegó por familia, que dice, ya viene el día con las Cruz de Calatrava y las Tres Marías. Las Tres Marías sí sé cuáles son, pero la Cruz de Calatrava no hay forma de saberla. No, bueno, francamente no sé. También le llaman la capilla. A la formación de Con la cruz del cisne, sí, en verano hay una constelación que tiene forma de cruz, que es el cisne. Pero no puedo imaginar, aquí donde está la cruz de Calatrava, lo que hemos visto antes. Ahora estamos viendo de nuevo los Alcores. No lo sé. Sería interesante ver si la cruz de Calatrava es alguna otra constelación o es el propio Orión. Eso no lo sé, la verdad. O si la forma de T que tienen las Tres Marías más las tres que están verticales tienen algo que ver con la cruz de Calatrava. No lo sé. Es una forma, la cruz de Calatrava, un poco más compleja incluso que un aspa. Las dimensiones son distintas. Entonces, no lo sé. Pero la verdad es que no he oído nunca esto. Los tres Reyes Magos, sí. Las Tres Marías, sí. La capilla, ya no. Sí. Bueno, claro. Es como es la Capella Sistina del Cielo, así la he llamado yo, y firmemente. Es una zona fundamentalísima. Si eso, por su tamaño realmente pequeño, angularmente pequeño, ha pasado a llamarse la capilla, es posible que sí. La verdad es que me está usted descubriendo cosas que yo nunca había oído nombrar. Ni la cruz de Calatrava ni la capilla. Y sería interesante saber de dónde vienen todas estas denominaciones. No sé si son populares o si vienen de gente culta. Como aquí se le llevaba a ver un Patagaña. Sí. A veces, ¿de dónde vienen los nombres? Aquí ya un filólogo tendría que investigar de dónde vienen. Ahora, cuando se descubre una tradición, es porque sí que Orión era cazador, eso sí, era un gigante y cazador. Eso lo sé, pero otras cosas no conozco mitología en grado suficiente, y menos la cruz de Calatrava, que es una cosa la baja edad media de los tiempos modernos. No sé exactamente a qué puede deberse esto, o sea, hubo algún maestre que era medio astrónomo, no sé, desconozco una cuestión, perdón, pero mi ignorancia no me consigue poder contestar a esas preguntas que quizá algún día llegue a saber de dónde vienen. Bueno, ¿alguno de ustedes? José Luis, ¿estamos cerca de encontrar vida inteligente o todavía nos queda? No sé, eso me lo han preguntado en la televisión de Mairena y a perder mi respuesta. Es imposible decir cuándo encontraremos vida inteligente. Puede que sí, puede que no. ¿La hay o no la hay? Claro, teniendo en cuenta la cantidad de cientos de miles de millones de estrellas, y ahora se ha descubierto que muchas de ellas tienen planetas, parece probable que en algún lugar haya habido una síntesis orgánica capaz de originar la vida. Ahora bien, una cosa es la vida y otra cosa es la vida inteligente. Tengan en cuenta, quizá es tan difícil que pasar de no vida a vida, imaginemos un protozoo, como pasar del protozoo a un ser capaz de pensar, capaz de observar, capaz de admirarse, capaz de hacerse preguntas. Esto tiene que haber también una forma de transmisión, de evolución, como quieran llamarle, de unas dimensiones inmensas. La diferencia es enorme. Somos bastante más grandes que un microbio, con todo el respeto a los microbios que a veces nos producen cualquier cosa. Si hay
vida en alguna parte? No lo sabemos. ¿Cómo se pueden dar estas combinaciones orgánicas? Una pregunta fundamentalísima. Allí donde puede haber vida, ¿hay vida? En la Tierra sí. Hasta en el fondo de los océanos, en zonas abisales, en la cumbre de las montañas más altas. Es increíble, pero hay vida en el Everest, por ejemplo. En condiciones durísimas, bajas temperaturas gélidas, hay vida. En el Sáhara hay vida. En todas partes hay vida. Entonces, ¿cómo se ha multiplicado la vida y cómo se ha ido adaptando a las condiciones? Ahora bien, en Marte parece que no hay vida. Hay varias misiones, están investigando, de análisis químicos, y no se encuentra ningún tipo de reacción orgánica compleja. Puede haberla, pero aún no se ha descubierto en el planeta más fácil, y que será en un planeta de una estrella tal. Ahora, de todas formas, ¿alguna vez se podrá descubrir vida? Yo creo que sí, se podrá descubrir si la hay o no la hay. Pero otra cosa, y perdón, no quiero tampoco extenderme demasiado en esto, es en lo que soñamos, que es comunicarnos con esa vida. Supongamos que esos seres inteligentes nos envían un mensaje. Ese mensaje procede, y podemos terminar por suposición, con una estrella que está en la corona boreal, a 300 años luz de nosotros. Bien, entonces ese código, simplemente basta un código, etcétera, no puede ser enviado más que por seres inteligentes. No hay un periodo, sino que hay una progresión aritmética. Y eso solamente pueden provocar seres inteligentes. ¡Qué maravilla! En esa estrella hay seres inteligentes. ¿Cómo les contestamos? Habrá que inventar algo parecido a ese código. Y desde Jodrell Bank o cualquier otro de los telescopios enviamos la respuesta. Bueno, esta respuesta, si ellos tienen un sistema de recepción capaz de sintonizar con la frecuencia de nuestras transmisiones, lo sabrán dentro de 300 años. Y dentro de 600 años sabremos si han entendido o no nuestro mensaje. Con lo cual, no pensemos que vamos a estar conversando con los marcianitos, ¿eh? Son cosas que debido a que no hay una velocidad superior a la velocidad de la luz, cualquier tipo de comunicación con una humanidad externa nos llevaría siglos y siglos y siglos. Y algún día, no sé, los sucesores de los sucesores de los sucesores lleguen a entenderse, pero el tiempo que va a tardar la cosa es... O sea, no esperemos nosotros, ni que nuestros hijos, nuestros nietos, lleguen a tener un método para comunicarse con inteligencias extraterrestres. Bueno, soy un poco pesimista decirlo, pero que esas... No sé, una más. Sí, yo reconozco que de astronomía no tengo ni idea, pero ha hecho referencia en la conferencia a que la luz es un grave problema, la iluminación es un grave problema para la observación. Y a mí, que el derroche energético me interesa desde otro punto de vista, me gustaría saber si desde los grupos, desde los astrónomos, desde las asociaciones de astronomía, se lucha por ese problema que genera, no solo para la observación, sino por el propio derroche energético. Sí, se han hecho gestiones, se ha hablado de esto. Y les digo algo más todavía, la Junta de Andalucía ha legislado una única frecuencia y pantallas dirigidas hacia el suelo. Lo ha legislado, nadie lo cumple. Ni este ayuntamiento, ni el de Sevilla, el de ningún sitio. Hasta ahora siguen igual que antes. Quizá algún día se llegue a cumplir la ley más a rajatabla y consigamos eso que llaman la ley del cielo. En Alemania hay muchas ciudades con este tipo de pantallas de una frecuencia única. En la isla de La Palma, en Canarias también hay eso, para que los grandes telescopios, entre ellos el Gran Tecán, que ha sido hasta hace muy poco el mayor del mundo, pueden observar sin contaminación lumínica. Pero en el resto de España y gran parte de Europa esto es imposible. No digamos en Estados Unidos, donde hay un concepto de libertad, yo lanzo la luz que quiera y nadie puede impedírmelo. De modo que la astronomía está ahora mismo perjudicada y constreñida a aguantar esta iluminación creciente de la Tierra, porque la Tierra observada desde la Luna, la he visto en fotografía, no he ido a la Luna, no se ve de noche, bueno, toda Europa, todo Estados Unidos, gran parte de América del Sur también, con lucecitas, puntitos,
Es impresionante, ¿eh? Un mapamundi. Fíjense ustedes, por ejemplo, uno de los países de mayor densidad luminosa, Egipto. No es más que el delta del Nilo y el Nilo, pero 1000 kilómetros hasta Asuán, es una luz continua por la población de 90 millones que tiene Egipto, todos constreñidos al río. Claro, a los dos lados es desierto. De modo que en muchas partes hay esa contaminación. La parte menos contaminada, por supuesto, es el Sáhara. Pero montar un observatorio allí, sometido a temperaturas tan tremendas, ahora mismo en el Sáhara están a 10 bajo cero, hasta 20 bajo cero. Y a mediodía pues da 50 sobre cero. No es nada cómodo. Y por eso observamos desde satélites, tenemos ya una serie de ingenios en órbita que nos dan imágenes magníficas. Pero la verdad es que hay cada vez menos lugares en la Tierra desde luego se pueda contemplar ese cielo maravilloso que yo he podido ver desde los años 60, 70, 80, 90, desde los Alcores. Si hay algo más, tampoco les quiero cansar. Pues, claro. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un auténtico placer disfrutar de esta magnífica conferencia y charla. Y bueno, lo que esperamos es que a ver si podemos verle nuevamente lo antes posible. A ver si conseguimos, aunque sea en otra de sus aficiones o de su materia. Para mí ha sido un disfrute también. El hablar aquí en Mairena es una gozada. Entonces, algún motivo algún día de hablar de Colón o hablar de, qué sé yo, de historia o de montaña o lo que sea, pues con muchísimo gusto, de música. Pues le tomamos la palabra. Muchas gracias.